Romanos 8, verso 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Y esta es una de las grandes verdades y afirmaciones que el apóstol Pablo nos da en este maravilloso capítulo 8 de Romanos, que es uno de los capítulos que todo creyente debe leer una y otra y otra y otra vez, porque creo que es un capítulo de victoria, es un capítulo donde nosotros podemos encontrar esa libertad que nuestro amado Señor Jesucristo conquistó por nosotros. Y da esa hermosa afirmación: todos los que son hijos de Dios debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Esa es la marca, dice aquí su palabra, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si nosotros queremos ver una marca, si nosotros queremos ver una característica en una persona, nosotros vemos sus rasgos, vemos cómo se viste, vemos cómo se peina, vemos cómo habla. Y así nosotros podemos sacar no una conclusión, pero podemos sacar nosotros un rasgo de lo que es esa persona. Nosotros vemos una persona cómo se viste, de pronto su forma de hablar, a dónde los sitios que habita, o de pronto esa manera de hablar característica. Podemos concluir, es una persona que tiene cultura, es una persona de pronto que tiene un acento particular de alguna región del país. Y así nosotros podemos concluir cómo es la persona. Pero el apóstol Pablo nos da una característica. Y es que si yo soy hijo de Dios, mi característica principal es que soy guiado por el Espíritu Santo. Y aquí es donde nosotros debemos comprender que no es solo caminar nosotros en la vida cristiana sin rumbo fijo, sin un propósito específico. No es solamente que nosotros vayamos a la iglesia, no es solamente que nosotros escuchemos música que edifica, sino que nuestra vida debe ser guiada por el Espíritu Santo. Y esta es una gran verdad. Cuando el Señor Jesús sube a los cielos, dice en su palabra que dice, es necesario que yo me vaya, le dice el Señor a sus discípulos, porque entonces vendrá ese consolador, ese compañero para que venga a nuestra vida y nos llene. Y por eso el Señor asciende a los cielos, es glorificado y como tal viene luego allí en Hechos, donde dice la palabra en Hechos capítulo 2, cuando viene el día de Pentecostés y todos son llenos del Espíritu Santo. Y comienza esa etapa que hoy nosotros podemos gozar, la etapa donde el Espíritu Santo ha llenado a los creyentes para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero también para nosotros ser guiados por Dios en todas las cosas. No hay nada más triste que una persona que no sepa hacia dónde ir. No hay nada más triste, más frustrante que uno vivir una vida sin rumbo fijo, sin objetivos, una vida sin propósito. Pero solo el Espíritu Santo nos puede dar a nosotros esa guía, esa obra del Espíritu Santo. Y quiero que miremos en Juan capítulo 16, en el verso 13, el Señor Jesús habla con sus discípulos allí en el aposento alto cuando está en esa noche antes de ser entregado, de ser traicionado, y les revela acerca de la obra del Espíritu Santo y les dice ahí en Juan 16:13, les dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él
os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que él oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Y aquí hay cosas que son importantes. Miren, dice aquí la palabra que Él, dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y ahí en Romanos capítulo 8, verso 14, leíamos nosotros que el Espíritu de Dios nos guiará y eso nos caracterizará para ser hijos de Dios. Y dice aquí el Señor Jesús en Juan capítulo 16, en el verso 13, dice, porque el Espíritu de verdad me guiará a toda verdad. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Y nuestra mayor bendición es saber que cuando el Espíritu Santo está con nosotros como creyentes, seremos guiados a la verdad, no a la mentira. Si tú eres guiado por el Señor, si tú eres guiado por el Espíritu de Dios, tú serás guiado a la verdad, no al engaño. No vas a errar en el blanco, sino que el camino que el Espíritu Santo ha trazado para nosotros nos mostrará en todo momento cuál es el próximo paso que debemos dar y hacia dónde nos debemos dirigir. Pero tengamos en cuenta algo, el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad, no al engaño. No nos va a guiar al engaño, no nos va a guiar a la equivocación, no nos va a guiar al fracaso. A veces cuando nosotros somos probados, cuando nosotros estamos pasando por momentos complejos, donde de pronto sentimos que no tenemos explicación para las cosas que estamos viviendo, que tal vez las situaciones que nos rodean nos ciegan, nos limitan, pero si el Espíritu Santo está con nosotros, Él va a disipar todas las tinieblas, toda la niebla y nos va a mostrar el camino correcto. Porque Él, dice aquí el Señor Jesús, hablando acerca del Espíritu Santo, dice, Él los va a guiar a toda verdad. Qué bueno eso, qué bendición saber que el Espíritu Santo me va a llevar a mí a lo bueno, no a lo malo. Y que tal vez en estos momentos estemos en una situación donde, Señor, siento que mi vida no avanza, siento que mi vida personal está estancada, siento que mi ministerio está estancado, pero si el Espíritu Santo está contigo, si el Espíritu Santo está a tu lado, si el Espíritu Santo ha llenado tu vida, entonces no tengas miedo, porque Él nos va a guiar a toda la verdad. Luego dice ahí, en el verso 14, en el verso 13, dice ahí de Juan en el capítulo 16, dice la palabra, que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Y a qué se refiere el Señor Jesús allí? Que todo lo que Él oyere en los cielos nos lo va a revelar a nosotros. Porque dice claramente ahí en el verso 13, dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es decir, que lo que el Señor Jesús habla acerca de nosotros, pensamientos de bien y no de mal, como dice su palabra, que Él piensa bien de nosotros, porque de ahí radica todo. Y hablábamos nosotros hace 8 días acerca de Job, de lo que sucede en el reino espiritual en ese momento con Job, que el enemigo se presenta ante Dios para juzgarlo, para
exigir una prueba, exigir esa situación que lo ponga a él en un momento donde él sea probado en su corazón. Aunque ya no pasa eso, como hablábamos nosotros, pero sí nuestro Dios piensa bien de nosotros. Nuestro Dios piensa lo mejor de nosotros. La palabra de Dios dice ahí en Romanos capítulo 8, verso 1, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, que nuestro Dios, cuando se refiere a nosotros, lo hace en términos de bendición y de bondad. En Dios no hay maldad. Muchas personas pueden pensar, pero Dios, ¿tú por qué me estás probando? ¿Por qué me estás pasando por esta situación? Y es lo mismo que cuando el niño es llevado al médico para que le coloquen su vacuna. Es un niño pequeño, indefenso, y le va a doler esa vacuna, esa inyección. Pero es necesario. Es la bondad de la madre y del padre de ese niño que están buscando que ese niño a futuro no tenga problemas, enfermedades. Entonces, no es que sus padres, cuando el niño está llorando, cuando el niño está sufriendo en las manos del médico y está entrando la aguja que le va a doler, no significa que sus padres sean malos. Significa que esa situación, aunque sea incómoda para el niño, es necesaria. Así es Dios con nosotros. Así obra Dios con nosotros. Hay situaciones donde nosotros pudiéramos interpretar que Dios no me quiere, que Dios no me ama, que Dios quiere algo malo para mí. Pero en Dios no hay maldad. Por eso dice aquí su palabra. Ahí en Juan en el capítulo 16, Dios habla acerca de mí, habla, me bendice. Habla en términos de un pacto de gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice claramente que la sangre de Jesús habla mejor que la sangre de Abel. Porque la sangre de Abel clamaba por venganza. Clamaba por la venganza porque su hermano Caín lo había asesinado. Pero la voz del Señor Jesús no clama venganza, clama y proclama justicia sobre tu vida. Habla perdón, habla bendición, habla redención. Mientras que la voz de la sangre de Caín clamaba por venganza, clamaba por una justicia, por esa muerte injusta. La sangre de nuestro Señor Jesucristo no clama venganza, proclama bendición, proclama perdón, proclama justicia en Cristo Jesús. Y eso es lo que el Espíritu Santo oye. Dice aquí la palabra en el verso 13, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y en la presencia del Señor, en la presencia de la hermosa Trinidad, allí en los cielos, en ese poder y en esa eternidad de los cielos y esa eternidad de nuestro Dios Trino, Dios no habla mal de mí. Dios no habla de mí, sino que el Señor Jesucristo, cuando sube a los cielos, habla bien de mí, testifica bien de mí. Por eso el Espíritu Santo desciende sobre nosotros, porque Jesucristo, el Señor, ha ascendido a los cielos y ha hablado bien de mí por su sacrificio en la cruz del Calvario. Jesús resucita de entre los muertos y sube a los cielos testificando justicia y perdón para mí. Justicia, salvación y eterna redención. Eso es lo que el Espíritu Santo oye. Y entonces dice aquí la palabra que el Espíritu Santo me hablará
todo lo que oyere. Y en los cielos solamente se proclama la grandeza de nuestro Dios, la grandeza de la justicia del Señor Jesucristo. Qué bendición saber que hay uno allí en los cielos que testifica, que intercede por mí ante el Padre, que está hablando bien de mí, que en los momentos más complejos de mi vida, Él intercede por mí, le habla al Padre, y el Padre me ve o nos ve a cada uno de nosotros a través de nuestro amado Señor Jesús. Somos bendecidos por eso. Somos privilegiados por saber que en los cielos se está hablando bien de nosotros. Se está hablando justicia, no venganza. Se está hablando redención, bendición, exaltación de nosotros como hijos de Dios. Porque tenemos un Padre que habla bien de nosotros. Un Padre que nos ama. Un Padre que pueda que hoy tú estés pasando por una situación compleja, por una prueba, por una dificultad. Pero el Padre está pensando bien de ti. Está pensando bien de nosotros. También dice ahí en el verso 14, Él me glorificará. El Espíritu Santo no va a buscar su gloria. El Espíritu Santo no va a buscar su propia gloria. El Espíritu Santo, aunque es Dios y su poder es inmenso, pero el Espíritu Santo no es pequeño al lado del Padre y del Hijo. Es igual. Y esa es la Trinidad. El Espíritu Santo no es una energía, no es un poder, no es algo electrizante. El Espíritu Santo es una persona, como el Hijo y como el Padre. Y Él, nuestro Dios, el Padre y el Hijo, han enviado a su Espíritu para acompañarnos, para hacernos realidad nuestra vida como creyentes. Hoy tú estás comprendiendo esta predicación porque el Espíritu Santo está hablando a tu vida, te está revelando esta palabra. Tú puedes adorar en la iglesia, tú puedes levantar las manos al cielo, tú puedes adorar al Señor y tal vez hayan lágrimas en tus ojos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo glorifica a Cristo. Esa es su principal obra. Glorificar al Señor Jesucristo. No a otro. No a ningún santo. Al Espíritu Santo. Su único objetivo es glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo tiene ese objetivo. Sí, el Espíritu Santo se mueve en nosotros, en nuestra vida de oración, cuando oramos en otras lenguas, cuando estamos en la iglesia y juntos nos reunimos a adorar el nombre del Señor. Pero el Espíritu Santo, su objetivo es que tú conozcas y glorifiques a Cristo en tu vida. Por eso dice ahí su palabra que Él nos guiará a la verdad. Y la verdad es que Él, su objetivo principal es glorificar a Cristo. Todo lo que hace el Espíritu Santo es para la gloria del Señor Jesucristo. Por eso está presente entre nosotros. Por eso el Espíritu Santo está presente cada vez que predicamos el Evangelio. Cada vez que adoramos, cada vez que oramos, el Espíritu Santo te llama a la oración.
El Espíritu Santo te llama a que estudies la palabra. El Espíritu Santo te llama a que vayas a la iglesia. El Espíritu Santo te llama a que busques el rostro de Jesús. Ese es su propósito. Aunque es Dios y aunque es igual al Padre y al Hijo en divinidad, aunque los tres son diferentes, pero el Espíritu Santo va a llevarte a que glorifiques a Jesús, pero a que conozcas el mensaje de salvación. Un impío en la calle, un impío, una persona que no conoce a Jesús, el mensaje de salvación es locura. Y la palabra del Señor lo dice. Muchas veces nosotros le compartimos a una persona, pero es el Espíritu Santo el que convence a esa persona. Es el Espíritu Santo el que le revela a esa persona acerca de Jesús. Jesucristo, el Señor Jesucristo es una revelación que solo el Espíritu Santo nos puede dar a nosotros. El mundo trata de interpretar a Jesús de alguna manera, como un personaje histórico, como un personaje que hizo parte de la historia, impactó, habló muy bonito. Pero solo el Espíritu Santo nos va a nosotros a revelar el plan de redención, la sangre, la cruz, la redención, el que el Señor Jesucristo haya resucitado de los muertos. No es solamente coger un libro de historia o hojear algunos pasajes bíblicos, sino el poder comprender la revelación de nuestro Señor Jesucristo solamente a través del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está deteniendo el avance del mal en la tierra. Si el Espíritu Santo no estuviera en la tierra, la maldad y la perversión no tendrían quien lo frene, quien lo estanque. Porque el Espíritu Santo está hoy en nosotros, en la iglesia, en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo, su objetivo es que tu vida glorifique a Jesús. Ese es el propósito. No es que lleves una vida como creyente donde tú te sientas a gusto, donde todo te salga bien. Porque muchas veces como creyentes nosotros llevamos una vida cristiana donde no tenemos un objetivo principal. Vamos a la iglesia, hacemos un devocional, leemos la Biblia, oramos, pero no tenemos un objetivo. Es el Espíritu Santo en tu vida el que te va a llevar a glorificar al Señor Jesucristo. Te va a llevar a testificar de Jesús, porque tal vez hay personas que llevan 20, 30 años en la vida como creyente y nunca han salvado un alma. Nunca han predicado el evangelio. Nunca se han atrevido a decirle: oye, acepta a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida. Hay personas que van a la iglesia, oran, leen la Biblia, pero nunca han ganado un alma. Nunca han llevado a una persona a los pies de Cristo. Si el Espíritu Santo está en tu vida, el Espíritu Santo te va a impulsar a que ganes a otros. Hay gente que le da pereza ir a la iglesia. Hay gente que le da pereza buscar de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo está en tu vida, vas a desear estar con tus hermanos en la fe. Vas a desear ir a la iglesia y alabar al Señor. Vas a desear orar, buscarlo.
Vas a buscar adorarlo porque ese es el propósito del Espíritu Santo en tu vida. Glorificar a Jesús. Glorificarlo, adorarlo, conocerlo. No es que nosotros llevemos, el Espíritu Santo no vino para que tú tengas experiencias sobrenaturales y te caigas y tiembles y sientas temblores y sientas sudor y sientas un poco de cosas. No, el propósito del Espíritu Santo en tu vida es que tú vivas para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que todo lo que hagas, que todo lo que vives, que todo lo que emprendas sea para la gloria del Señor. Por eso la palabra del Señor, todo lo que respire, alabe al Señor. Glorifique a Dios. Y el Señor le dice ahí a sus discípulos, Él me glorificará. Esa es la obra del Espíritu Santo. Él va a glorificar a Cristo a través de tu vida. Y dice ahí en el verso 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, que lo que hay en el Señor Jesucristo, lo que hay en su corazón, Él te lo hará saber. Él te va a revelar ese propósito en Cristo Jesús que tienes. Qué maravilloso tener nosotros al Espíritu Santo. Qué maravilloso tener nosotros la compañía, la presencia, el compañerismo del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo en alguna de sus cartas les dice la comunión del Padre, el amor del Padre, la comunión del Hijo y el compañerismo del Espíritu Santo esté con ustedes. Qué hermoso esa palabra. Porque eso es lo que nuestro Dios quiere que hoy tengamos nosotros. Compañerismo con el Espíritu Santo. Que podamos tener nosotros esa compañía, esa presencia del Espíritu Santo a nuestro lado siempre. En tus momentos buenos y en tus momentos difíciles. Que puedas tú confiar en ese compañerismo del Espíritu Santo. En esa presencia del Espíritu Santo que te va a guiar en los momentos complejos, pero también te va a dar la sabiduría para hacer tu trabajo, tu profesión, tus estudios, tu ministerio, tu vida en el Señor Jesús. Ese es su propósito. Y esto es más allá de nosotros poder comprender que es una simple indicación del camino que debemos seguir. Es más que eso. Va mucho más allá. Miremos Lucas capítulo 18 en el verso 40 y 43. Lucas 18, verso 40 al 43. Y habla el Señor aquí de el ciego Bartimeo. Y dice aquí en el verso 40, dice: Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Dice aquí la palabra que el Señor Jesús ve a este ciego Bartimeo y le dice el Señor: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga en tu vida? El Señor sabía que era ciego.
Y a veces uno dice, Señor, pero ¿qué forma de sanar? ¿Qué forma de hacer las cosas? Pero fácilmente hubiera sido para aquel ciego Bartimeo decir, no, Señor, yo necesito que hagas un milagro en mi pierna, en mi mano, Señor. Pero él le dice, al ciego Bartimeo le dice, ¿qué quieres que te haga? Porque el Señor necesita que nosotros seamos específicos. Y no pensemos que aunque el Señor sabe todas las cosas, no necesitamos orar. Señor, pero ¿para qué oro si tú ya lo sabes todo? Aún el Señor, sabiendo lo que Bartimeo necesitaba, le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Muchas veces nosotros vamos a orar y oramos y decimos, Señor, pero tú ya sabes lo que te voy a decir. En tu omnisciencia, tú ya sabes lo que vengo a clamarte. Pero el Señor Jesús hace con nosotros lo del ciego Bartimeo. El Señor quiere que yo haga partícipe del milagro hablando, pidiendo, reconociendo mi necesidad de Él. Porque el reconocer, el declarar, Señor, sin ti no soy nada, Señor, necesito de ti el milagro, es alabanza a Dios. Pero cuando tú eres arrogante, cuando tú eres altivo, cuando tú dices, Señor, yo hoy no voy a orar, estás haciendo lo contrario al ciego Bartimeo. No, Señor, yo prefiero hoy más, un día más vivir en mi ceguera. Un día más quiero vivir en estas tinieblas. No, lo busca y él le dice, el Señor, ¿qué quieres que te haga? Y él le dice, Señor, quiero recobrar la vista. Quiero recobrar la vista. Y el Señor Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Miren que el Señor no le dice, tu fe te ha devuelto la vista. Le dice, tu fe te ha salvado, porque siempre el Señor Jesucristo va más allá de lo que nosotros esperamos. El ciego buscaba poder ver. El Señor Jesús no solo le dio su vista, no le recobró solamente la vista, sino que le dio una herencia eterna en los cielos. Le dice, tu fe te ha salvado. Es decir, te doy más allá de lo que tú esperabas. Así es el Señor. Tal vez nosotros vinimos destruidos, amargados, angustiados y a buscar al Señor para pedirle a Él misericordia y gracia. Pero el Señor lo que hace en la cruz del Calvario hace 2000 años, derramando su sangre, no solamente es solucionar tu problema presente. No solamente resolver el cómo pagar tu recibo o cómo ser sano de una enfermedad que hoy padeces. Tú aceptas al Señor, tú le abres tu corazón al Señor y el Señor Jesús te da una herencia eterna, perdonando tus pecados, lavando tu vida por completo y dándote un lugar en los cielos. Aquí Bartimeo le pidió sanidad y el Señor le dice, tu fe te ha salvado. Y luego dice ahí en el verso 43, y luego vio y ¿qué? Le seguía glorificando a Dios. Ese es el propósito del Espíritu Santo. El propósito del Espíritu Santo es que tú, si el Señor abre tus ojos, si conoces al Señor Jesús, no te quedes simplemente con tu milagro. Porque muchos, cuando reciben la bendición, no siguen a Jesús.
se quedan con su milagro. Pero Bartimeo hace lo contrario, dice, y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Ese es el propósito de la salvación. Ese es el propósito de que tú puedas recibir a Jesús y que la ceguera espiritual en la que tú has estado por años, las tinieblas que te han llevado a ti a vivir una vida en pecado, una vida apartada de Dios, una vida en idolatrías, una vida en religiosidad, una vida apartada. Cuando el Señor abre tus ojos por medio de la palabra, el Señor quiere que tú seas como Bartimeo, que dice la palabra, y luego de que sus ojos le fueron abiertos, vio y le seguía. ¿Cómo? Glorificando a Dios. Ese es el propósito del Espíritu Santo en tu corazón. Tus ojos son abiertos, conoces a Jesús, ahora síguelo. Ahora sigue a Jesús, sigue sus pasos, sigue sus caminos, sigue su palabra y glorifica al Señor Jesús. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Porque cuando una persona que vivía en tinieblas, una persona que vivía en pecado, una persona que estaba completamente apartada de Dios, conoce a Jesús, sus ojos le son abiertos, esa persona comienza a seguir a Jesús. Y esto habla del testimonio. Y esto habla del fruto del milagro en mi corazón. Porque en Bartimeo hubo un milagro. Hubo un poderoso milagro. No solamente un milagro de la vista, sino un milagro en su corazón. Y ese milagro en su corazón, el que Bartimeo no esperaba, ese milagro del perdón, ese milagro de la salvación fue lo que hizo que Bartimeo siguiera a Jesús glorificándolo, glorificando las obras maravillosas de Jesús, la obra poderosa de nuestro Dios. Y cuando las personas comenzaron a ver este cambio transformador, este fruto en su vida, en la vida de Bartimeo, la gente comenzó también a alabar a Dios. Las personas, tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa, van a conocer la grandeza de Dios cuando tú comiences a ser guiado por el Espíritu Santo, a seguir a Jesús y a glorificarlo. Ahí vas a ver por completo el fruto de nuestro Dios. Cuando el Señor Jesús es guiado por el Espíritu Santo, dice en Mateo capítulo 4 verso 1, dice, el Espíritu Santo guió a Jesús al desierto para que allí pasara por esos tiempos de prueba, donde su corazón, su carácter iba a ser probado. A veces pensamos que el único que en 40 días le habló a Jesús fue el diablo. No, el Señor también le habló. Aunque no está registrado en la palabra, pero en esos 40 días de ayuno, no fue solamente la voz del diablo la que el Señor encontró. Creo que en esos 40 días de ayuno, el Señor Jesús tuvo revelaciones del Padre para comprender el propósito al cual se veía enfrentado luego del bautismo. Y el Espíritu Santo a nosotros nos va a guiar muchas veces a momentos donde de pronto no comprendemos. Vamos a ser guiados por el Espíritu Santo a esos momentos de desierto también.
A esos momentos donde vamos a estar solos, donde vamos a sentir que no hay nadie a nuestro alrededor, porque Él quiere que tú aprendas a depender de Él. Porque Dios quiere que tú aprendas a entender que muchas veces Dios te va a quitar todas las ayudas humanas, que todas las puertas que un día tú veías abiertas se cierren. Que muchas de las situaciones que de pronto tú te podías apoyar, Dios te las quita para que tú aprendas a ir al desierto y solo escuchar su voz. Y en esos momentos, obviamente el enemigo se presenta y el Señor le dice, cuando el enemigo le quiere probar con que convierta la piedra en pan, el Señor le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios vivirá el hombre. Y creo que allí en esta palabra, en ese verso, se hace real, es la esencia de lo que sucede en esos 40 días. Porque aunque muchas veces el pan, lo que nos sacia, lo que nos llena de fortaleza, no está presente, es la voz de Dios la que a nosotros nos muestra cada día lo más importante, y es vivir en su voluntad. Pueda que tú no tengas el pan de tu trabajo, el pan de tus finanzas, que no tengas el pan de tus amigos, de tus compañeros, de tus ayudas. Pueda que hoy no haya pan en tu casa, no haya pan en tus bolsillos, no haya pan en tu vida. Cuando el Señor Jesús va al desierto, no tenía pan, no tenía comida, no tenía nada, pero el Espíritu Santo lo había guiado al desierto. Es decir, que no fue una equivocación que el Señor pasara por hambre. Y muchas veces en nuestra vida Dios nos guía por momentos, por situaciones donde vemos el desierto. Y el desierto que el Señor pasa es un desierto muy duro, muy complejo. No fue un desierto de 2 o 3 cuadras a la redonda. Fueron 40 días donde el Señor fue guiado por un desierto de kilómetros a la redonda. Pero dice la palabra que luego de los 40 días tuvo hambre. Después de 40 días volvió el hambre. Y ahí es donde viene la restauración, la sanidad, donde viene la respuesta, donde el Espíritu Santo, como Dios dice en su palabra allí en Deuteronomio capítulo 8, cuando le dice al pueblo de Israel, porque te he pasado por un desierto duro, difícil, para saber lo que había en tu corazón. Porque solo en el desierto, porque solo en los momentos donde no hay nada, donde todas tus ayudas humanas, físicas, trabajo, personas que tú sientes que están allegadas a ti, todo eso, muchas veces Dios lo quita. Dios te quita una ayuda, Dios te quita otra, Dios te quita un apoyo de un lado, Dios te cierra una puerta para saber lo que hay en tu corazón. Pero aún en ese desierto Dios jamás te va a desamparar. Y el Espíritu Santo ahí en Mateo 4:1 guía al Señor Jesús a un momento donde es probado. Todos queremos ser guiados a la bendición. Todos queremos ser guiados a la tierra prometida. Pero no todos queremos ser guiados al desierto. Y el Espíritu Santo guía al Señor Jesús a un tiempo donde es probado. Y nosotros como creyentes debemos estar dispuestos a pasar por los momentos de desierto que el Espíritu Santo nos ayuda a atravesar. Por eso en el Salmo 23 dice, aunque ande en un valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo.
El Espíritu Santo estuvo con Jesús esos 40 días en el desierto, hablándole, confortándole, revelándole, fortaleciéndole. Así es el Espíritu Santo en nosotros. Tal vez tu vida en este momento está en un desierto, pero el Espíritu Santo te guiará y te sacará al otro lado. El Espíritu Santo te susurrará al oído, te guiará, te mostrará a través de su palabra, a través de tu vida de oración, y te va a mostrar que lo único que tú necesitas en tu vida es que Jesús sea tu fuente de provisión, que nuestro Padre eterno, el Dios todopoderoso, te dé todo lo que tú necesitas. En Hechos capítulo 8, en el verso 26 al 29, Hechos capítulo 8, verso 26 al 29. Este libro de Hechos que es maravilloso porque podemos ver nosotros cuántas cosas el Espíritu Santo guió a los nuevos creyentes. Y dice ahí en el verso 26, dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Hasta ahí leamos. Miren esta historia y quiero que todo lo que hemos estado hablando aquí en la palabra, en Lucas 40, 43 del ciego Bartimeo, lo que vemos en Mateo 4, 1 y lo que vemos aquí en Hechos capítulo 8, verso 26 al 29, es cómo estas personas, al Señor Jesús, a Bartimeo y aquí a Felipe, ¿qué significa ser guiados por el Espíritu Santo? Y dice aquí, ahí en el verso 26, dice que un ángel se le presenta a Felipe. Felipe no es ninguno de los discípulos directos del Señor, no es un Felipe que era uno de los servidores del Señor, de los primeros diáconos que es levantado. Y este Felipe era un hombre de Dios tremendo, un evangelista. Y viene un ángel a Felipe y le dice: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. No le da más explicaciones. El ángel le dice: Felipe, quiero que hoy vayas por el camino que lleva a Gaza, ¿cierto? Por el desierto. No le dice más. Entonces Felipe, verso 27, se levantó y dice la palabra aquí: y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Miren que no es casualidad. Cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, no es casualidad los propósitos a los cuales Él nos lleva. Dice la palabra que Felipe se levanta por ese camino, es decir, un camino que iba hacia el sur, es decir, hacia Etiopía, hacia Egipto, hacia África. Y dice aquí que había un hombre eunuco, ¿cierto?, que era un siervo de una mujer llamada Candace, que era reina de los etíopes, y que había
enviado a ese eunuco a adorar a Dios. Pero resulta que estos etíopes que habían conocido de la grandeza de Dios, enviaban a sus oficiales no solo a adorar, sino a comprar parte de los profetas, de los rollos, copias de los rollos. Y lo más posible es que esta mujer Candace había mandado a comprar el libro de Isaías o los rollos del libro de Isaías. Tenían un costo altísimo, porque estos rollos, estos manuscritos, estas copias eran escritas por personas expertas en escritura, expertos en escritura. Y estas personas tenían esos rollos porque no eran libros como estos, porque no estaban en esa época, no tenían esos formatos. Tenían rollos. Y eran escuelas de escribas, de escribanos que tenían que escribir copias porque habían hombres muy ricos que mandaban comprar las copias de los libros de los profetas o del Éxodo o Génesis. Pero estos hombres escribanos eran tan expertos que cuando estaban copiando a puño y letra, si se equivocaban en alguna letra, en alguna señal, si manchaban el pergamino, tenían que volver a empezar desde el principio. Por eso, nosotros tenemos la convicción como creyentes que los libros que fueron encontrados, que los rollos que fueron encontrados en la cueva de Qumran estaban tal cual los habían encontrado los originales. Porque esa era la cultura estricta, de que no podían decir, ay, me equivoqué, bueno, eso no tiene nada, sigo escribiendo. No, habían revisores, más de un revisor que revisaba el rollo. Si te equivocas, botas eso y vuelves y empiezas. Y esos rollos equivocados los quemaban, los incineraban. Y tenía que volver a empezar a escribirlo. Por eso eran tan valiosos. Por eso este hombre es enviado, este siervo de Candace, la reina de los etíopes, envía a Jerusalén a este siervo a que compre el libro y que vaya a adorar. Y dice aquí la palabra que este hombre iba de nuevo a casa y iba leyendo el libro de Isaías. En el verso 28 dice, y volviendo sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. Entonces el Espíritu le habla a Felipe, le dice, Felipe, ve a lo lejos ese carro. No es un carro de ruedas, sino eran hombres que llevaban a este hombre como en su carro, en el sentido que era como una procesión, como un desfile de personas, y lo llevaban alzado. Y el Espíritu Santo, Felipe va por la guianza del ángel, llega a ese lugar y él dice, ¿y ahora qué hago? Y precisamente este hombre, este eunuco, iba pasando en su carro. Y el Espíritu Santo, en el verso 29 le dice, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. El Espíritu Santo habla a Felipe y le dice, Felipe, acércate a ese carro. Y dice ahí en el verso 30, acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Felipe se acerca al carro y escucha que este hombre está recitando el libro de Isaías. No es casualidad. El Espíritu Santo sabía el propósito de que el Evangelio
de nuestro Señor Jesucristo fuera predicado en Etiopía. Fuera llevado a Etiopía y el Espíritu Santo le dice: Felipe, acércate a ese hombre. Se acerca y este hombre estaba allí recitando en alto y Felipe le dice: ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Entiendes lo que estás proclamando en la palabra? Entonces dice ahí, él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Le dice este hombre, este eunuco le dice a Felipe. Este hombre no sabía nada, no entendía nada, estaba leyendo pero no comprendía. Y le dice: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Entonces Felipe ya comienza a entender que lo que el ángel le había dicho comienza a tener propósito. Y este hombre, este eunuco, le dice: súbete al carro. Y le dice, verso 32, miren lo que está leyendo el eunuco. Le dice: el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco y le dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de alguno? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Qué estaba leyendo el eunuco? Isaías 53, que es el capítulo que habla acerca del siervo sufriente, que es nuestro Señor Jesucristo. No es casualidad. No es casualidad. El Espíritu Santo muchas veces a nosotros nos va a encontrar con personas. El Espíritu Santo te va a colocar en un sitio donde tú de pronto decías: Señor, ¿cómo hacemos? Como el sitio de nuestra iglesia. Hace más de 20 años, de 25 años, esto no era igual a como estaba hoy. Yo hacía una reunión con algunos jóvenes y me aparté, caminé, andé en otras cosas. Este sitio quedó aquí. Pero cuando vinimos a buscar en el sector, porque el Espíritu Santo me dijo: ve a ese sector de la ciudad. Y nos entregó este lugar, sabiendo que yo hace más de 20 años había estado dando una reunión acá. Cuando entré a mirar el local, cuando entramos a mirar el sitio, me acordé que yo hacía una reunión hace muchos años acá. Y Dios nos colocó a la persona y la persona no nos pidió papeles ni complicaciones. Todo se dio fácilmente. ¿Quién es el que hace eso? El Espíritu Santo nos guía a la verdad. Y este hombre, este eunuco, ve y Felipe le explica el Isaías 53, donde habla de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice que este hombre se arrepiente, encuentra a Cristo, se bautiza. Y luego el Señor se lleva a Felipe a otro lugar. Eso es ser guiado por el Espíritu Santo. Miremos lo que dice en Filipenses capítulo 1, verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios cumplirá su propósito si dejas que el Espíritu Santo guíe tu vida.
Y esta es una gran promesa en Filipenses 1:6. Dice que la buena obra que Dios comenzó en nosotros, Él la perfeccionará. Dios nunca deja a nadie a medias. Lo que Dios comenzó en ti por haber aceptado a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador, Dios culminará esa obra. Tal vez tú sientas que en este momento eres una vasija de barro sin forma. Que eres una vasija de barro y tú dices, ¿para dónde va mi vida? Pero el Espíritu Santo te va a guiar a encontrar ese propósito. A encontrar ese propósito divino en todo lo que tú hagas. Hermanos, el Espíritu Santo nos ha sido dado. No solamente para orar en lenguas, porque hay personas que limitan la presencia del Espíritu Santo a hablar en lenguas. No, el Espíritu Santo es una persona maravillosa y nosotros como creyentes no podemos vivir nuestra vida aquí en la tierra sin el Espíritu Santo. No podemos. Estaríamos viviendo en nuestras fuerzas. Estaríamos viviendo una vida en nuestra propia opinión. Por eso tenemos que decir, Espíritu Santo, guía mi vida. No me quiero equivocar más. Quiero encontrar tu propósito. Quiero encontrar tu camino, Espíritu Santo, y poder yo ser una persona que viva en esa guianza, en esa dirección del Espíritu Santo siempre. Que si tú no has invitado al Espíritu Santo en tu vida, puedas decirle hoy, Espíritu Santo, ven. Ayúdame a vivir la vida como creyente. Quiero ser guiado por ti, Espíritu Santo. No quiero vivir más en emociones. No quiero vivir más en mi propia sabiduría. Espíritu Santo, ayúdame a caminar contigo. Ayúdame, Espíritu Santo. Quiero entender, quiero comprender la voluntad de Dios para mi vida. Este hombre Bartimeo recibe la vista y luego sigue a Jesús glorificándole. El Espíritu Santo quiere venir a tu corazón, guiar tu vida, guiar tu diario vivir. Tú no estás solo. A veces sentimos que estamos perdidos, que no entendemos. A veces dejamos de orar. ¿Cuántas veces hemos dejado nosotros plantados al Espíritu Santo esperándonos en el lugar donde hacemos devocional? ¿Cuántas veces leemos la Biblia por leerla y nos acostamos sin haber entendido absolutamente nada de lo que leímos? ¿Cuántas veces vamos a la iglesia y en la iglesia estamos pensando es a qué horas acaba el pastor? Tengo que ir a hacer el almuerzo, tengo que cocinar, tengo que pagar mi recibo mañana. Disfrutemos de la presencia del Espíritu Santo. Que Él nos guíe, que Él nos lleve a Cristo, a adorar a Jesús. Qué bueno es saber que tengo a uno al lado mío que me dice, yo te ayudo a orar. Hay la gente que me dice, pastor, yo no sé orar. Qué bueno saber que tenemos al Espíritu Santo. Cuando estés en tu habitación, dile, Espíritu Santo, ayúdame a orar. No sé orar, Espíritu Santo, ven a esta habitación, ven a mi vida y enséñame a orar. Señor, estoy leyendo así como el eunuco. Señor, leo, pero no entiendo nada, le decía el eunuco a Felipe. Y Felipe le abre las escrituras y puede comprender. Y el eunuco se bautiza, acepta a Cristo y lleva el evangelio a Etiopía. Cuando vayas a leer la Biblia, dile, Espíritu Santo, enséñame lo que dice aquí en tu palabra.
Enséñame, revélame lo que dice tu palabra. Espíritu Santo, estoy pasando por una prueba. Siento que no tengo fuerzas, Espíritu Santo, pero dame la guianza, así como guiaste a Jesús en el desierto. Guíame, Espíritu Santo, para yo atravesar este desierto. El Espíritu Santo es tu ayuda. Es el mayor regalo que nuestro Padre nos ha entregado cuando el Señor Jesucristo subió a los cielos.